Dentro de lo que era la edad del cobre, el Paleolítico, la edad del cobre abarcó entre el tercero y el segundo milenio antes de Cristo, aproximadamente en 3000 y 150 antes de Cristo. Dentro de las manifestaciones culturales de esta sociedad calcónica hay que señalar lo que era el arte rupestre esquemático. Dentro de este también se encuentra lo que es el megalismo, donde el megalismo pues eran grandes construcciones de piedra, donde ellas tenían lo que eran varias funciones, como la construcción de lo que era santuarios de alberga, en enterramientos colectivos o delimitar lo que eran los asentamientos de las diferentes comunidades. Siguiendo con lo antes mencionado, es momento de hablar de la cultura del vaso campaniforme. Se desarrolló en lugares como Ciempozuelos, Carmona y Palmera, esto en el tercer milenio antes de Cristo. El vaso campaniforme es un tipo de cerámica que está asociado al ajuar funerario de las personas más poderosas o ricas de los pueblos en aquel momento. Cuando nos referimos de un ajuar funerario, es hablar de todos los objetos que acompañaban los cuerpos de estas personas al momento en que eran enterradas. Entonces, encontrar estos vasos en la actualidad solamente dan fe de la calidad y de lo lujosos que llegaron a ser estos vasos para que tuvieran la perdurabilidad que tienen. La edad del bronce. En el segundo milenio antes de Cristo apareció en la península ibérica un conjunto de culturas que conocían la metalurgia del bronce, un metal desconocido hasta ese entonces, que se produce aliando estaño y cobre. Una de las culturas significativas es la cultura del argar. Aquí se han dejado joyas de oro, plata y también armas que dejan en evidencia la existencia de estos individuos y de su mayor riqueza. El bronce valenciano sucede en el transcurso de 3 milenios antes de Cristo. En esta época existía un desarrollo sin precedentes de las técnicas metalúrgicas, mientras que en la época anterior se dedicaban a las metalúrgicas del cobre. La cultura de Metías, ubicadas en la zona sur de meseta de las provincias de Albacete y Ciudad Real. Son pequeños montículos o colinas que miden 5 metros de altura y 50 metros de diámetro que se alcanzan a ver desde el llano. A continuación les hablaré sobre la cultura de los cogotas y la cultura del bronce atlántico o los castreñas. La cultura de los cogotas estaban asentados en Ávila y se les conoce por practicar la ganadería y la agricultura, pero también ellos se dice de que practicaban lo que es la transhumancia. Esta cultura se le conoce porque desarrollaban o elaboraban una cerámica la cual seguía patrones y seguía eso que ya estaba predeterminados, ellos solo lo continuaban haciendo. La cultura del bronce atlántico o los castrañas estaban ubicados al noreste de la península ibérica. Básicamente en esta área eran construcciones o elaborados en castros, ¿verdad? Los cuales eran poblados amurallados, donde se construían viviendas, ¿verdad? Viviendas de manera elípticas o de manera circular. Y para concluir con estas culturas significativas, tenemos a la talayótica, cuya actividad fundamental era la ganadería. Y dentro de sus construcciones más significativas tenemos a la talayot, que es una torre de vigilancia. También tenemos a Taulas, que es un monumento megalítico compuesto por una piedra dispuesta verticalmente y que esta misma sujeta a otra piedra de manera horizontal. Y por último tenemos a las navetas, que son construcciones de planta alargada y que su forma hace un recordatorio a embarcaciones, pero de manera invertida. La Edad del Hierro tiene lugar durante el primer milenio antes de Cristo. Asimismo, la metalurgia fue introducida en la península ibérica por pobladores de la Europa central. La cultura más representativa de esta edad es la de los campos de urnas, que se ha encontrado en Cataluña, Aragón y Navarra.
Es un gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes y pues me alegro de que hayamos culminado esta clase del día de hoy. Solo tengo un par de preguntitas, pues 2 preguntas para ustedes, lo cual vamos a contestar y se les va a dar un pequeño lapso de tiempo para que puedan responder de ellas. Para comenzar vamos a ver si comprendieron el tema y vamos a decir la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Qué es el megalitismo? Vamos a ver, tienen 2 a 5 segundos para poder responder esa pregunta. Básicamente el megalitismo eran las construcciones realizadas con grandes piedras, ¿no? A eso se le llama lo que es el megalitismo. Como siguiente pregunta, mencione 2 tipos de culturas que existieron en la edad de los metales. Recuerda, tiene 2 a 5 segundos para responder. Bien, tenemos la cultura del hangar y la cultura de los cógotas.